Y quería terminar todo el salmo hoy, pero vi que es demasiado largo y digo, no vamos a querer quedarnos después de las 9. Entonces digo, vamos a limitarnos solamente a llegar hasta el versículo 16. Así que vamos a meditar en el Salmo 55, versículos del 1 al 16. Psalm 55, 1 through 16. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Salmo 55, del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Fíjense lo que dice el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra. Y Señor, ahora que vamos a tratar este tema tan delicado que es la traición, te rogamos, oh Señor, porque nos des discernimiento para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que este tiempo sea de edificación para cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, que te demos la gloria y la honra a ti, porque tú la mereces. Señor, te lo ofrecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde es la traición. No sé si alguna vez hemos llegado a expresar con todas las palabras, he sido traicionado. La mayoría de las personas, de alguna manera o de otra, han sido traicionadas. Recuerdo dos amigos que desde pequeños se criaron juntos, eran muy amigos, muy cercanos, y uno de ellos se casa, el otro estaba aún sin casarse, así que bueno, hicieron su casa, es los que se casaron, y el amigo venía a pasar tiempo ahí con él y con su esposa. Y a veces este chico pues él le daba sueño y bueno, se quedaba la esposa y el amigo hablando, se supone que sanamente, pero resultó que al final la esposa de este joven y el amigo se enamoraron, ella dejó a su esposo, se fue con el amigo y este chico pues se sintió traicionado, sentía mucha amargura, sentía mucho dolor, pero la traición estaba allí. Su propio amigo, su amigo, aquel que parecía su hermano
le había traicionado. Y es que para la traición uno no se prepara. Uno no puede estar preparado. ¿Por qué? Porque la traición normalmente viene de aquellos en los cuales tú confías. La traición no va a venir del enemigo, porque del enemigo esperas que te ataque. La traición va a venir o suele venir de aquel o de aquella en quien tú confías, en quien has depositado tu confianza. Y no siempre viene la traición, pero hay veces que viene. Y cuando viene, ¿cómo duele? Cuando viene deja heridas, muchas heridas. Se dividen relaciones, se acaban las amistades. Y lo peor es que se crea en uno una amargura tan profunda que muchas veces no le permite a uno vivir. La traición es mala. Yo no sé si alguna vez tú has dicho, he sido traicionado. Si alguna vez te has sentido traicionado, o si alguna vez has traicionado. Pero el salmista sí pasó por eso. Pasó por la traición. Y cuando enfrentó la traición, le dolía y mucho. Se sentía desesperado. Pero a la misma vez, él encuentra consuelo en Dios. Y es que, si se dan cuenta, casi todos los problemas, casi todos los sufrimientos que enfrentemos, necesitamos enfrentarlos con la oración. Necesitamos enfrentarlos buscando al Señor. Necesitamos enfrentarlos teniendo a Dios como nuestra fortaleza, como nuestro escudo, como nuestro guía, incluso como nuestro libertador. Porque ¿saben qué? Cuando hay traición, hace falta ser liberado de la amargura, del rencor. ¿Por qué? Porque muchas veces, no muy pocas, hace más el rencor y la amargura que se queda en uno que incluso el propio daño que se causa o que causa otro. Y si uno no aprende a perdonar, no aprende a liberarse de ese rencor, uno no puede vivir en libertad. Incluso aunque sea uno cristiano, si uno está bajo la amargura le hace vivir en el engaño, creyendo que no puede ser libre. Pero se puede ser libre. Así que, si alguna vez hemos dicho, he sido traicionado, lo primero que creo que podemos hacer es orar a Dios implorando ser oídos. Porque cuando aquellas personas en las que tú confiabas te han fallado, ¿qué te queda? ¿Qué nos queda cuando los más cercanos nos han fallado? Recuerdan que leíamos en el Salmo que decía que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y aquí, fíjense la forma en que el salmista, que David expresa su deseo de que Dios le escuche. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, dice, y me conmuevo. Entonces, implora ser oído y fíjense de las formas en que lo hace. Primero dice, escucha, oh Dios, mi oración. Y luego dice, no te escondas. Como, Señor, mírame, no digas, no te quiero oír. No, quiero que me escuches, Señor, por favor. Escúchame. Y ese escuchar tiene que ver con el estar atento. Porque cuando estamos pasando sufrimiento, cuando nos sentimos que nos han fallado, cuando tenemos muchas cargas, necesitamos ser oídos. Necesitamos ser oídos, pero ¿qué pasa si normalmente con aquellos que tú solías descargar tus penas, con quien tú confiabas que sea la persona que te traicionó? Ahora, ¿con quién vas a ir a hablar? Así que lo que el salmista es pedirle al Señor que le preste atención. Escucha, Señor, mi oración, no te escondas de mi súplica. Y luego dice, está atento, como pon todos tus sentidos a lo que yo te voy a exponer. Y así nos gusta ser escuchados, ¿no?
O nos gusta ser escuchado como, sí, pero fíjate que estoy ocupado, sí. Y a veces así somos nosotros, ¿no? Cuando hay alguien que tiene una preocupación y nos están comentando la preocupación, estamos nosotros más pensando en lo que vamos a decir que en lo que nos están diciendo. O si no, estamos pensando en otra cosa que nos preocupa más a nosotros, pero no nos centramos en la necesidad o en el problema que está enfrentando la persona que ahora de alguna manera viene a pedirnos ayuda, ¿no? Y aquí de alguna manera lo que el salmista dice, Señor, no tengo a nadie más a quien ir. Necesito que me prestes atención. Necesito que me escuches. ¿Y saben qué? Todos necesitamos la atención de Dios. Pero no solamente necesitamos la atención de Dios y sabemos que la necesitamos, sino que también sabemos que Él sí nos presta atención. Porque Él nos dice, con amor eterno te he amado y te extendí mi misericordia. Porque el Señor nos escucha y nos ama con un amor que no perece, que no muere, y nos extiende su misericordia. Que aunque nos fallen los seres más íntimos, aunque suframos la traición de los seres más cercanos en los cuales hemos depositado nuestra confianza, aún así Dios dice, yo no te voy a fallar, porque Él no falla. Así que su oración es, Señor, quiero ser oído. Y todos tenemos esa necesidad de ser oídos. Pero también debemos ser oídos para otros cuando tenemos la posibilidad de dar consuelo a otras personas. Porque saben que muchas veces Dios quiere utilizar tus oídos para traer consuelo a aquellos que están sufriendo, a aquellos que han sido traicionados. Siguiente punto. David está conmovido porque el enemigo que hace lo asedia. Miren cómo dice, está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Y por qué se conmueve? Dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor, dice, me persiguen. Está conmovido porque no solamente es que lo hayan traicionado, sino que lo persiguen. Y la verdad es que no sé si está haciendo mención al pasaje que leímos hace unos momentos cuando iniciábamos el servicio. Recuerdan que estuvimos leyendo sobre Absalón. ¿Y Absalón quién era? Absalón era el hijo del rey David. ¿Qué hizo Absalón? Pues Absalón lo que hizo fue traicionar a su papá. ¿Y qué hacía? Pues él llegaba a la puerta, ahí a la puerta de la ciudad, y todos los que venían a buscar que se les hiciese justicia, Absalón los llamaba y decía, ven para acá. Dice, ¿qué te pasa? No, pues me pasa esto y esto y esto. Dice, wow, la verdad que llevas razón. Pero ¿sabes qué? Aquí no hay nadie que te pueda escuchar. Si yo tuviera esa autoridad, yo te escucharía, yo te haría justicia. Y así poco a poco iba ganándose el corazón de Israel. Y luego llega un punto en que él le dice a su padre, dice, ¿sabes qué? Yo necesito ir a ofrecer unos sacrificios. ¿Por qué? Porque recuerdan que él se había, David lo había echado de la ciudad, después le permitió que regresara, y dice, ahora, como yo había prometido que si podía venir a la ciudad, entonces yo le ofrecería sacrificios a Dios, y ahora tengo que cumplir. Así que dice, permíteme que vaya. Y David dice, sí, ven, no hay problema. Pero ¿qué estaba haciendo Absalón? Como él ya se había ganado el corazón del pueblo, poniendo en mal al papá, ahora dice, cuando se toque trompeta, todo el mundo se levanta y dice, Absalón reina. Así que cuando sale, y hay un momento en que se tocan las trompetas, y todo el pueblo se levanta, no todo, pero casi todo el pueblo se levanta siguiendo a Absalón. Y ahí se crea una gran rebelión. Se le hace saber a David, y le dicen, David, tu hijo, Absalón, se ha levantado, hay mucho pueblo que le sigue. Así que David, ¿qué es lo que hace? Tiene que salir huyendo. Sí, tiene que salir huyendo de su ciudad, de su casa, de su palacio. Recuerdan que deja a 10 mujeres ahí, 10 concubinas,
que se queden cuidando el palacio, y él huye, porque dice, si me quedo aquí va a venir Absalón y va a destrozar la ciudad, y no quiero que suceda eso. Así que él prefiere huir. Y uno de sus consejeros, en quien David confiaba, también lo había traicionado y ahora se había hecho consejero de Absalón. Y por eso David en su oración le dice, Señor, Dios, por favor, oscurece el consejo de Aitófel, de ese consejero. ¿Para qué? Para que no le aconseje bien a mi hijo. No sé si está haciendo mención a esto, pero parece ser que sí. ¿Por qué? Porque es, fíjense, alguien en quien él confía plenamente lo está traicionando. Así que él está conmovido por el enemigo, porque el enemigo que hace lo asedia, el enemigo lo persigue. Y esa suele ser la experiencia cuando uno tiene una traición, cuando uno tiene un problema, cuando enfrenta una dificultad, no es nada más que viene tu problema en un momento puntual y ya se acabó, sino que después de un mal viene otro, y otro más, y otro más, y ya llega el punto en que uno ya no puede. Así que él, miren lo que dice, que él se conmueve, y cuando uno se conmueve, cuando escucha la voz del enemigo, es como que uno está atemorizado. No sé si han visto cuando, por ejemplo, a un perro se le ha maltratado, cuando solo se le han dado palos, cuando uno se va a acercar para hacerle una caricia, rápido salta, no tiene confianza. Ahora, no sé si alguna vez de pequeño en la escuela tenías algún compañero o compañera que te hacía la vida imposible, pero lo menos que querías era verlo o verla. No sé si te llegaron a decir, a la hora de la salida me lo pagas. Y va uno cuidándose a ver si no sale, y cuando lo escuchabas, ahí viene el peleonero y viene justo contra ti. ¿Te daba gusto? No, te decías, ya, hasta aquí llegué. Y ya a veces uno se defendía ahí como gato acorralado, ¿no? Pero uno se conmovía de sentirse amenazado. Así que él, cuando escucha la voz, cuando escucha de los que le persiguen, él se conmueve, porque está atemorizado, porque está sufriendo, porque lo está pasando mal. Y eso es lo que él siente. Igual que cuando uno ha estado amenazado, uno lo menos que quiere es ver a esos enemigos, y justamente te hablan, y te hablan por la espalda. Se conmovía, dice, a causa de la voz del enemigo, dice, por la opresión del impío también, dice, porque sobre mí, dice, echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Y luego, no sé cuándo, porque muchas veces, normalmente los peleoneros juntaban, se hacían una bolita, y luego, cuando iban a perseguir a uno, no iba nada más uno, se juntaban con otros, y ya, o bien corrías, o si veías a algún mayor, te ibas allá a su lado y decías que se vayan, a ver si se les olvida, pero uno iba con miedo, ¿no? Y tenía uno que buscar sus formas de cómo escaparse. ¿Por qué? Porque cuando te perseguían con furor, con enfado, no iban a abrazarte. Y eso le está sucediendo a él. Lo están persiguiendo sus enemigos, que lo quieren destruir, que lo quieren matar, y lo normal es que sienta temor. Y cuando siente temor, cuando siente este miedo, cuando siente esta opresión, cuando todo en su ser se le constriñe, porque tenemos los nervios que uno tiene ahí, que no puede uno casi ni respirar, que hasta te da dolor de estómago por el temor, lo que hace es decirle, Señor, por favor, escúchame, sé tú mi socorro, sé tú mi escudo, rescátame, Señor. Sigue adelante y dice, David también está adolorido y teme por su vida. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído.
temor y temblor vinieron sobre mí, dice, y terror me ha cubierto. Temor, temblor y terror. El temor suele ser algo, un miedo suave, ¿verdad? Pero luego está el temblor, cuando uno quiere, dice uno, pero si no hace frío, pero aunque no haga frío, uno no se puede controlar. No sé si han tenido esa sensación. Y luego, ya no solamente es ese temor, no solamente es ese temblor, sino ya después es el terror. Cuando ya tus ojos se abren desmesuradamente, cuando ya se puede decir que está uno fuera de sí mismo, no sabe uno qué hacer. ¿Por qué? Porque está aterrorizado. Es cuando uno está paralizado. Y él se siente así, se siente paralizado. Dice, todo eso me ha cubierto, dice. Ahora, fíjense, está por un lado el miedo, está por un lado el terror de que le caigan los enemigos encima, pero también está dolorido su corazón. Su corazón tiene mucho dolor. ¿Y por qué tiene ese dolor? El dolor normalmente en el corazón normalmente viene porque alguien a quien tú amas te ha fallado. Alguien en quien tú confiabas, de quien esperabas mucho, te falla y te duele. ¿Por qué creen que las rupturas matrimoniales son tan dolorosas? ¿Por qué? Porque tú pusiste tu amor en un hombre que te falló. Porque tú pusiste tu amor en una mujer que te falló. Entonces no es solamente lo que te quite, que tú le quites y las discusiones, sino porque tú le habías entregado tu corazón y de alguna manera lo que ha hecho es romperte tu corazón. Y por eso duele tanto, porque no es solamente el ataque físico, sino que es el sufrimiento emocional. Y él ahí, si fue su hijo, imagínense lo que a un padre le puede doler que su hijo le falle. O lo que a un hijo le puede doler que su propio padre le falle. Comentaba con una persona, una persona me decía cómo tenía un padre que lo menospreciaba, que lo trataba mal, que no quería saber nada de él. Y eso pues le iba haciendo que se acumulara dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque uno espera, y no solo espera, sino que necesita que sus seres cercanos le amen. Necesitamos ese amor y para eso el Señor nos ha puesto a esos seres cercanos. Pero hay veces que nuestros seres cercanos no nos aman. En lugar de darnos un abrazo, nos dan un palazo. En lugar de darnos una palabra de ánimo, nos dan un regaño. En lugar de darnos una palabra de apoyo, nos dan una palabra de menosprecio. Pero con todo y con eso Dios te ama. Y Dios tiene el poder para sanar el corazón adolorido, para dar esperanza, para dar fuerza y para levantarnos. Porque aunque los seres más cercanos nos fallen, Dios no nos va a fallar, nos dice. Así que tiene un corazón adolorido, tiene terrores de muerte, y la verdad es que vemos como muchos jóvenes se van a la guerra, muchos jóvenes se van a poner en peligro su propia vida, y uno, especialmente los jóvenes que nunca han ido a la guerra, como que de alguna manera lo ven como una aventura, y se sienten fuertes, se sienten valientes, y luego no entienden por qué en el ejército los tratan tan duro cuando están en un entrenamiento, y los hacen que hagan una cosa una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y hasta la saciedad. Y lo que les hacen cuando los están entrenando es para que cuando se encuentren en los momentos en que ya el temor los tiene paralizados, cuando ya están viendo la muerte de cerca, que su cuerpo esté acostumbrado a actuar de una manera, de tal manera que aunque el miedo los paralice, ellos ya sepan de forma mecánica cómo reaccionar y cómo escapar, cómo luchar. Y por eso los entrenan una y otra vez. ¿Para qué? Para que el cuerpo sepa responder ante el peligro.
Pero cuando llegan ahí, a lo que es la zona de la batalla, entonces sí ya ven la muerte de cerca. Y algunos, después que regresan de la guerra, ¿cómo regresan? Regresan ya que su mente no funciona bien. Muchos se quedan traumados de por vida. ¿Por qué? Porque han visto la muerte encima de ellos. Porque han visto cómo sus compañeros caían a su lado. Y que eso no es ningún juego. Así que ahí están los terrores de la muerte, que te dejan marcados para toda la vida. Y aquí los está diciendo, el salmista dice que hay terrores de muerte. Los terrores de muerte sobre mí han caído. Así que es duro por lo que él está pasando. Y sigue adelante diciendo que David también anhela poder huir a un lugar seguro donde pueda descansar. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente dice, huiría lejos, moraría en el desierto. Sela. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Y cuando uno se siente encerrado, cuando tú sabes que solamente hay dos caminos por los cuales uno puede escapar, o yéndose a la derecha o yéndose a la izquierda. Pero si sabes que si te vas a la derecha, vienen de ahí enemigos. Y sabes que si te vas hacia la izquierda, vienen enemigos también. Entonces, ¿qué sientes? Te da la desesperación. Y entonces uno empieza a decir, Señor, quisiera yo alas. Quisiera alas para poder volar, porque no me puedo escapar ni a la derecha ni a la izquierda. Solamente podría escapar volando. Y aquí es donde él pide, dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Dice, volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Dice, moraría en el desierto. Y fíjense lo que está diciendo. No está pidiendo irse a un palacio. Dice, aunque sea en el desierto, allí en ese lugar apartado donde nadie quiere ir, ahí me iría yo. Porque quiero estar seguro, porque quiero descansar. Y cuando uno tiene terrores, cuando uno tiene temores, uno ¿qué necesita? Necesita paz, necesita descanso. Y creo que en el salmo que leíamos la semana pasada encontramos o nos habla el salmista dónde va a poder encontrar. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré. ¿Y cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque dice que allí Él me va a esconder, Él me va a proteger. Y creo que necesitamos esa paz, ese descanso que da el estar ante la presencia de Dios. Y ciertamente nosotros no estamos pasando por una situación ni de cerca parecida a la que el salmista está pasando. Pero también es verdad que cada uno de nosotros necesita descanso. ¿Por qué? Porque durante la semana anda uno corriendo para un lado y para otro, que si te buscan aquí, que si te buscan allá, que si en el trabajo y en todos sitios, y uno ya dice, quiero descansar. Y creo que también el venir a la casa del Señor a orar, a meditar, a escuchar, yo creo que también es para que podamos descansar, para que de su palabra recibamos esa agua fresca, ese consuelo, esa paz, esa fortaleza que viene de Dios, que nos dice tranquilo, confía, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Y no necesariamente tenemos que irnos al desierto, pero sí tenemos que huir hacia el Señor, a Él. Luego también dice que David ruega a Dios que trate con todos aquellos que están sumergidos en la maldad. Y esta oración, la verdad que es una oración que no sé, como cristianos, creo que como cristianos no hay que hacerlas. Pero imagínense, o debemos tener en cuenta el tiempo en el que el salmista está escribiendo. Todavía no ha venido el Señor Jesucristo, todavía no están los evangelios, todavía no están las epístolas de la gracia, todavía no ha escrito el apóstol Pablo, no tiene el Nuevo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento no la tiene. Entonces él se deja llevar por lo que es un poco la ley, ¿no? Y de hecho está bajo ese régimen, podemos decir, está bajo la ley. Y en la ley lo que impera es la justicia, el que hace la paga. Así que dice,
Miren lo que dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. La palabra destrúyelos. Y él es un rey. Y los reyes, cuando se iban a la guerra, es o me destruye o le destruyo. Él ve que él no puede hacer nada. Así que dice: Señor, destrúyelos. Y luego me llama la atención que dice: confunde la lengua de ellos. ¿Cuándo trató Dios con la gente castigándoles con la confusión de lenguas? En Babel. Recordamos que en Babel dijeron los hombres, dicen: vamos a unirnos, vamos a edificar una torre cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo. ¿Para qué? Para que cuando, si viene otro diluvio, entonces que no seamos esparcidos. Y me imagino que tenían la esperanza de que la torre iba a ser tan alta que el diluvio o el agua no iba a ser capaz de tapar esa torre, ¿no? Ellos ahí en su necedad estaban llenos de soberbia. Así que Dios lo que hace es confundir la lengua de ellos. Y eso es lo que está pidiendo el salmista. Dice: confunde la lengua de ellos. ¿Por qué? Porque en las estrategias que había en los ejércitos, el habla era muy importante, la comunicación era muy importante. Y si no se podían comunicar, si entre ellos no podían ponerse de acuerdo, entonces no tendrían una estrategia para poder vencerle a él. Por eso les pide: Señor, confunde su lengua. ¿Qué pasa en una casa donde no hay una buena comunicación? ¿Todo es amor y paz? No. Donde no hay una buena comunicación suelen volar los sartenazos. No hay amor, no hay paz, porque no hay comprensión, no hay una unidad, no hay una meta definida. Así que la confusión de lenguas a veces también se da en el hogar. Y saben que se hizo un experimento en el que a los jóvenes que eran muy violentos, lo que hicieron con este experimento es enseñarlos a cocinar. Y cuando los enseñaron a cocinar, ellos les empezaron a enseñar que tenían que cocinar en equipo. Entonces tenían que primero ponerse de acuerdo en qué es lo que tenían que hacer, en qué es lo que necesitaban, luego a dónde tenían que ir para comprar un ingrediente, a dónde tenían que ir para comprar otro, luego tenían que hablar con la gente del supermercado. Lo que hicieron fue hacer un experimento obligándolos o llevándolos a que utilizaran las palabras para comunicarse, para ponerse de acuerdo, para poder lograr lo que ellos quisieran conseguir. Y entonces resulta que estos jóvenes después, porque hasta ese momento ellos eran muy de que o se hace lo que yo digo o hay problemas. Y entonces cuando empezaron a dialogar, cuando aprendieron a trabajar en equipo, como resultado encontraron que dejaron de ser tan violentos. Esa fue una de las consecuencias del saberse comunicar. El poder conseguir metas, pero también aprender no a hablar con los golpes, sino a hablar con la palabra. Curioso la verdad. Y aquí lo curioso es que dice: Señor, confunde la lengua de ellos. ¿Por qué dice? Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Y ahí ese trabajo que está diciendo, del que habla, no se crean que es porque están ahí trabajando para edificar el muro. Lo que están es ahí esforzándose para hacer el mayor daño posible. Así que David ruega a Dios que trate con todos aquellos que están sumergidos en la maldad. Pero ¿saben qué?
todavía Dios necesita seguir tratando con aquellos que están sumergidos en la maldad. La pregunta es, ¿soy yo uno de ellos? ¿Estoy todavía sumergido en la maldad? ¿O he sido rescatado por Cristo Jesús? ¿Estoy todavía sumergido en la oscuridad? ¿Estoy sumergido en el engaño, en la traición, en los vicios? ¿O ya he experimentado la libertad que Cristo da? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Luego también vemos que dice maldad hay en medio de ella. ¿Y qué? Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Fraude y engaño. ¿Dónde hay fraude, me pregunto yo? ¿Dónde hay engaño? Miren un poquito la clase política. ¿Hay fraudes? Muchísimos. ¿Hay engaños? También. Hoy se dice una cosa, hoy se promete una cosa, y mañana eso que se prometió ya se olvidó. Son palabras, las palabras se las lleva el viento, te dicen, y con todas, siendo cínicos. Vemos nuestros países, vemos México, vemos Guatemala, vemos casi todo Latinoamérica, ¿y cómo está? Está lleno de fraudes, por donde quiera que le busquemos. Está lleno de engaño. Y la mentira se llega a ser como algo normal. Y fíjense si se llega a ser como algo normal, que incluso nosotros también como cristianos, si nos dicen, es necesario mentir para triunfar en la vida, ¿qué diríamos? ¿Es necesario mentir para triunfar en la vida? ¿Qué diríamos? ¿Diríamos que sí o diríamos que no? Y uno diría, es que hay algunas veces que sí hace falta una mentirilla por ahí. Porque es que si nos echamos mentiras, pues entonces nos van a atrapar. A uno mismo, como cristiano, a veces se llega a creer que es necesario la mentira para poder triunfar. Por otro lado, también vemos que el robo, el adueñarse uno de lo ajeno, a veces se ve como que no es tan importante. No es tan importante. Y vemos que especialmente en los hoteles hay muchas guerras, ¿no? De a ver quién se lleva la propina. El primero, o el segundo, o el tercero, pero ¿quién se la va a llevar? No es a quién le corresponde. Todo el mundo sabe a quién le corresponde, pero todo el mundo la quiere. Y a veces se la llevan aunque no le corresponda. ¿Por qué? Porque hay engaño, porque hay robo. Pero llega uno a insensibilizarse a tal punto de que uno es capaz de adueñarse de lo que no le corresponde, de lo que es de otros, y se queda uno tan ancho. Y encima hasta hace uno burlas de eso. Hasta hace uno bromas con eso. ¿Pero por qué? Por falta de principios. Porque la ciudad se llena de maldad, porque el país se llena de maldad. Y a veces nosotros decimos, es que claro, los políticos mira cómo son, pero si, ¿saben qué? Los políticos son un reflejo de la sociedad. Los políticos no son personas que vinieron del espacio y que ya llegaron ahí con un estilo de vida distinto al que tiene la sociedad. No, los políticos salieron de la gente, salieron de la sociedad, y lo único que se ha hecho es ponerlos aquí arriba y dicen, a ver, vamos a ver cómo es el resto de la sociedad. Y dice, aquí te lo vamos a mostrar. Y ya nos muestran cómo está la sociedad. Ahí está. Y aquí el salmista lo que nos está diciendo, que hay maldad en medio de ella. En medio de la ciudad hay maldad. Y cuando hay maldad en medio de una ciudad, ¿qué es lo que hace falta? Que Dios traiga limpieza. Pero ¿qué pasa cuando hay maldad en medio de mi ser? En lo más profundo de mi ser hay maldad. ¿Qué hace falta? El mismo remedio, que Dios trate conmigo. Que Dios trate con cada uno de nosotros cuando hay maldad en nuestra vida. Porque si no trata con nosotros, ay de nosotros, pobres de nosotros. Porque tarde o temprano tendremos que dar cuentas.
Por eso es importante que Dios trate con la maldad, que podemos decir que se ha sentado en el trono del corazón del hombre, o que se ha sentado en el centro de la ciudad. Me llama la atención esa palabra, en medio de ella, fíjense. Ha llegado a corromper lo más céntrico, lo más profundo de la ciudad, de los hombres. Allí ha llegado la maldad. Porque la maldad no se conforma con ocupar un lugarcito ahí apartado. La maldad quiere reinar, porque la maldad es enemigo de Dios. ¿Y quién debe ocupar el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón? Debe ser Dios. Pero la maldad lo que quiere hacer es quitar a Dios y ponerse ella. Y eso es lo que pasó ahí. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que pasa cuando hay una traición. Cuando hay una traición, es la maldad, es la que llega al corazón, y por eso duele. Seguimos adelante. David lamenta que lo haya traicionado alguien en quien confiaba. Y miren lo que nos dice el versículo 12. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Dice: no me afrentó, no me avergonzó. ¿Quién? Un enemigo. Porque eso yo, dice, lo habría soportado. Y normalmente uno emocionalmente está preparado para que alguien que le odie le haga daño y uno sigue adelante. Porque uno ya psicológicamente ha reconocido que de esa persona no esperas un bien. Así que si te hace daño, dices, pues bueno, lo soporto. ¿Por qué? Porque me lo esperaba. Entonces dice: no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Luego dice: ni se alzó contra mí el que me aborrecía. ¿Por qué? Porque hubiera ocultado de él. Cuando tú sabes que hay alguien que te aborrece y que viene a buscarte, lo normal que es que venga, que te escondas, digas. Eso es lo que nos dice el proverbio, ¿no? Que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Por qué? Porque sabes que el que te aborrece no te va a hacer el bien. A veces también nuestra necedad llega a ser tanta, fíjense bien, llega a ser tanta que sabemos que alguien nos aborrece, que nos quiere el mal, y nosotros ahí estamos, esperando a que nos den el golpe. Y en eso también hay que aprender a ser prudentes, a aprender a esconderse, a aprender a alejarse. Sabes que hay un enemigo que te quiere hacer daño, ¿qué vas a hacer? Sí, ven y hazme daño. No, aléjate. Pero a veces somos así. Y yo entiendo que nosotros decimos que queremos ser personas amorosas, no queremos ser rencorosos, pero una cosa es ser rencoroso y otra cosa ya es ser un poco, la palabra suena mal, pero ser necio. ¿Por qué? Porque cuando estamos actuando neciamente es que estamos viendo que nos quieren hacer daño y uno no se esconde, uno no pone medios para que no le hagan daño. Y a eso también el Señor creo que nos llama, que debemos protegernos, ¿no? Ahora dice: sino tú, dice, fíjense lo que dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, dice, mi guía y mi familiar. Y aquí, por eso yo les decía hace unos momentos, parece decir que sí, el íntimo suyo era aquel que le aconsejaba. Recuerden que los reyes tenían consejeros, y sus consejeros eran personas en las que confiaban, personas con las que hablaban de los temas más serios, de lo que más afectaba al reino, de lo que más afectaba a su reinado, de lo que afectaba a su vida, y necesitaban esos consejeros, ¿no? Así que ese íntimo suyo, ese amigo, ese que era su guía, dice: tú me traicionaste. Y en David se cumple que el que le guiaba, el que le instruía, le traiciona porque era su consejero. Pero luego también dice: y mi familiar. Y entonces, si ahí está haciendo referencia a su hijo, pues también dice: yo no estaba preparado para que mi guía, para que mi íntimo y para que mi familiar me traicionaran.
Pero sigue más, dice, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Wow, esto me parece a dos mujeres que están haciendo tamales y están hablando hasta de lo que no tienen que hablar. Las conocemos, ¿verdad? Bueno, de dos hombres, porque también los hombres son buenos para el chisme, que están trabajando juntos y ya empiezan, oye, ¿tú qué tal esto y lo otro? Empieza y cuando se dan cuenta ya hablaron de todo. Y ahí se reían y se carcajeaban y se cuentan un secreto y se cuentan otro. Y luego resulta que esos que estaban dulcemente hablando de sus secretos, luego van y lo traicionan. Como dice que había, voy a poner de pastores para que no digan que estoy hablando en contra de alguien, ¿no? Estaban 3 pastores ahí hablando y dicen, bueno, ya que estamos aquí en confianza, ¿qué debilidades tienen ustedes? Y ella dice, no, la verdad es que mi debilidad es el dinero. Dice, no sé cómo hacerle, dice, pero yo tengo amor al dinero. Y ya le dice el otro, bueno, ¿y tú cuál es tu problema? Dice, no, mi problema la verdad son las mujeres. Dice, yo no sé, yo quiero controlarme. Dice, pero se me van los ojos. Y el otro callado ahí. Y veían que no decía su debilidad. Y ya le dice el otro, bueno, ¿y tú cuál es tu debilidad? Y ella dice, pues la verdad, sí, la verdad es que yo soy un chismoso compulsivo y me muero de ganas por ir a decir lo que acaban de decirme ustedes. A veces así somos nosotros, chismosos y compulsivos. En cuanto te dicen algo, las antenotas. ¿Ah, sí? Y empieza uno, ¿ah, sí, de verdad? Y hasta se pone uno interesante y le añade uno un poquito. Y en cuanto se despiden, ya hasta te duele el estómago por soltarlo. Y si no lo sueltas, te duele. Y eso es traición. Estás traicionando a las personas que te confiaron. Porque por otro lado, creo que cuando uno tiene a un amigo o una amiga que es íntegro, que es recto, que es recta o que es íntegra, pues la verdad que uno pues encuentra apoyo. A veces la verdad que tiene que ser esa persona tu hermano o tu hermana o alguien que esté muy consagrado al Señor, alguien que ha pasado ya, vamos a decir, por el fuego y que se ha mantenido fiel y que sabes que tiene buena reputación y que no anda por allí divulgando las cosas de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque, por desgracia, eso trae dolor, trae sufrimiento, rompe amistades, parte corazones. Y el corazón de David aquí está dolorido. Dice, comunicábamos dulcemente los secretos, pero luego fíjense lo que dice, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Era un hermano de la iglesia, era una hermana de la iglesia. Se supone que amaban a Dios, que temían a Dios, que oraban a Dios juntos, que le pedían, no, pues tienes un motivo de oración, sí, vamos a orar por esto, pues oremos. Dice que andaban en amistad en la casa de Dios. Y digo, wow, qué terrible, ¿no? Que el salmista aquí está adolorido porque quien le falló no es una persona incrédula, no es una persona lejana, no es una persona ajena, es una persona que es su familia, es una persona con la cual le ha cantado al Señor, es una persona con la que ha llorado, con la que ha compartido tristezas, con la que ha compartido alegrías, y esa persona llega y le traiciona. Y eso es lo que duele. Eso es lo que hiere más, que alguien a quien tú le has dado tu corazón que te traicione. Y por eso David otra vez dice, anhela ver que paguen por permitir que haya maldad en medio de ellos. Dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol,
porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Y si se dan cuenta, esta petición es muy parecida a la que hizo antes. Otra vez lo que está pidiendo el Señor, haz justicia. Y creo que cada uno de nosotros, cuando sufrimos traición, a veces lo normal, la respuesta natural o la respuesta humana es responder con lo mismo. Me la hizo, me la paga, ¿verdad? Somos muy buenos para eso. Pero la verdad que el cristiano tiene que ir un paso más allá. El cristiano tiene que aprender a ser perdonador, tiene que aprender a ser misericordioso, tiene que aprender a confiar en Dios, en esa palabra que Él dice, mía es la venganza. Yo daré a cada uno o yo pagaré a cada uno según sus obras. Aprende a descansar en Dios y no permitas que tu corazón se llene de amargura por el mal que te han hecho. Sinceramente les digo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido alguna especie de mal. Alguna vez nos han traicionado, pero también alguna vez hemos hecho mal. Alguna vez también hemos traicionado. Alguna vez también le hemos fallado a alguien. Ahora, en aquello que hemos fallado, lo prudente es que nos pongamos a cuentas con Dios y que le digamos, Señor, por favor, perdóname, porque le fallé a mi hermano, le fallé a aquel a quien puso su confianza en mí. Pero ¿y qué hago con los que me fallaron? Aquellos que me fallaron, mi corazón tiene que estar dispuesto a perdonarles. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 7 veces. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Tienes que estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque no te corresponde a ti guardar rencor. No te corresponde a ti tener amargura en tu corazón. Te corresponde llevar tus cargas a Cristo Jesús y que Él trate con ellas. Porque mía es la venganza, dijo el Señor. No seas tú el que pague mal por mal. Deja que Dios se encargue y se va a encargar. Y Él lo sabe hacer bien. Y vaya que bien, muy bien. Descansemos en Él. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. David seguirá buscando la ayuda de Dios y tiene la certeza de que Dios le salvará. La pregunta para nosotros es, cuando hemos sido dañados, cuando nos han ofendido, cuando nos han traicionado, ¿creemos que ya se nos acabó el mundo? ¿Saben qué? He visto personas que dicen, yo ya no puedo confiar en nadie más, porque la persona en la que más confiaba me falló. Y cierran su corazón. Y dejan de vivir. Dejan de sonreír. Dejan de tener gozo, dejan de tener paz. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón. Porque ya no quieren amar, porque ya no quieren entregar su corazón, porque no quieren que se los dañen. Pero esa no es la solución. Hay que atreverse a amar, hay que atreverse a perdonar, y siempre el amar, siempre el perdonar lleva un riesgo. Lleva el riesgo de que te paguen mal, pero vale la pena hacerlo. Perdonar lleva el riesgo de que te paguen mal, pero vale la pena perdonar, porque cuando perdonas, eres libre. En cuanto a mí, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Que esa sea tu confianza. Dios, aunque caigas en el abismo más profundo, aunque caigas en las garras del enemigo, aunque caigas en la peor de las traiciones, todavía dice, yo te voy a salvar. Jehová me salvará. Jehová me salvará. Vamos a orar. Dios santo, es un privilegio el tenerte como Dios. Y Señor, tú sabes hasta qué punto nuestros corazones han sido lastimados. También sabes hasta qué punto hemos hecho daño, hemos herido. Y Señor, te pedimos por tu misericordia que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, por las faltas que hemos cometido, porque le hemos fallado a veces a nuestros amigos, a nuestros hermanos,
hoy aún a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo. Señor, por favor, ayúdanos para que seamos de las personas que son fieles, que se mantienen firmes, que no defraudan a nadie. Y Señor, si en nosotros hay amargura, si en nosotros hay rencor, si hay algo en alguno de los que estamos aquí, Señor, que no nos permite vivir en la libertad que da el perdonar, Señor, por favor, libéranos. Pedimos de tu libertad, Padre. Pedimos, oh Señor, porque tú toques lo más profundo de nuestro ser, para que al salir de aquí no llevemos cargas de ningún tipo. Que en nosotros no haya rencor, que no haya amargura, que en nosotros haya amor, que en nosotros haya perdón, que en nosotros esté Cristo como el Rey de nuestra vida, como el que guía nuestra vida. Señor, gracias por perdonarnos, por la paciencia que nos tienes, y gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo excelso del perdón, porque el mismo Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo no permitió que su corazón se llenara de amargura, sino que imploró perdón. Señor, por favor, perdona a cada uno de los que traicionan. Toca, Señor, a cada uno de los que te hemos fallado, para que cada uno de nosotros podamos venir ante ti pidiendo tu perdón, porque es tu perdón el que nos da descanso, es tu perdón el que nos da libertad, es tu perdón el que nos da salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estar aquí, gracias, oh Cristo Jesús. Amén.